Muy bien, ahora empieza a ponerse un poco más complicado, porque vamos a hablar de la validez del instrumento. Ustedes dicen, ok, yo ya tengo un instrumento y eh, este instrumento se aplica a mi población, pues porque está hablando el mismo tema, no precisamente. En este apartado, en este video, vamos a explicar a qué se refiere la validez de un instrumento. Ya vimos anteriormente lo que es la validez del diseño, o sí, lo que es la validez del diseño, y ahora hablemos de la validez del instrumento. Y me voy a enfocar un poco en los cuestionarios, ¿no? Aunque también aplica a otro tipo de instrumentos. Muy bien, su instrumento no solo, bueno, su instrumento tiene que tener dos cualidades para ser aplicable en su población. No es porque una investigación muy interesante utilizó esta investigación y la hicieron en Estados Unidos, pues obviamente la población es diferente. Incluso, aunque muchas personas creen que somos culturalmente iguales o quisiéramos ser iguales culturalmente a los españoles o a los argentinos, son poblaciones muy distintas. No porque en España se haya aplicado ya está validado mi instrumento para mi población, no es así. Pero tampoco tampoco siempre se necesita hacer una validación extrema, es decir, una población inmensamente grande con muchos instrumentos o muchos diseños estadísticos para lograrlo, ¿no? Nosotros podemos validar nuestra información para nuestra población. Ojo, sí tiene mucho que ver que mientras mayor sea nuestra población, facilitar la validez estadísticamente e incluso la confiabilidad. Ahora bien, la validez de un instrumento hay tres tipos, ¿no? Principalmente. Tenemos la validez de contenido, tenemos la validez relacionada con el criterio y tenemos la validez de constructo. La más sencilla y la que se utiliza mucho es la validez de contenido. Ustedes han escuchado el jueceo, la evaluación por pares, es decir, que una serie de expertos en la materia o conocedores del tema, mejor dicho, identifican si las preguntas realmente contienen toda la información que debe de ser para el tema, ¿no? Y para la población. Entonces se ponen de acuerdo, hay técnicas de jueceo, hay una fórmula incluso de cuál es la cantidad de jueces, ¿no? Que tendría que ser. Y en base a esto se dice que hay una validez de contenido. Es decir, realmente el instrumento, incluso en una encuesta, en un cuestionario, en otro tipo de herramientas, esto también aplica. Y nos dicen, sí, la validez de contenido está. El instrumento mide lo que debe medir en base al tema que nos están presentando o a los temas. Bien, porque una serie de personas lo hacen. Ese es el jueceo, es el más conocido. Esta otra que es la validez relacionada con el criterio. Y esto es un poco más complicado. ¿A qué se refiere la validez relacionada con el criterio? Esto nos dice que la validez puede ser de dos tipos. Predictiva y concurrente. Es decir, que nuestro criterio o lo que estamos tratando de medir, nuestros factores, pueden ser, o este instrumento predice o puede predecir resultados positivos en su aplicación. ¿Cómo sabemos esto? Hacemos una serie de correlaciones, por ejemplo, en donde podemos aplicar un instrumento y luego ese instrumento lo volvemos a aplicar y vemos que efectivamente está dándonos cierta información, ¿no? Y esto también lo vamos a ver después. Aquí van a entrar las correlaciones y va a entrar otro tipo de estadística predictiva. Ahora, la validez concurrente nos habla de que estos criterios o estos factores van a también a correlacionarse con otros criterios que ya fueron evaluados. Es decir, si yo estoy evaluando la autorregulación y esto ya ha sido evaluado que está totalmente relacionado con la autoeficacia, yo podré partir de un elemento de la autorregulación que quiero medir y prever que ya también está relacionado con la autoeficacia. Y es decir, corro el análisis estadístico y en teoría me debería dar esta fuerza estadística necesaria. Ahora, estos criterios, es decir, estos otros factores con los que lo relaciono,
pues obviamente que tienen que tener relevancia, tienen que ser relevantes, tienen que ser libres de sesgo, tienen que ser confiables, es decir, tienen que ser repetibles a través del tiempo y tienen que estar disponibles, tienen que haber investigaciones que ya hayan hecho esos análisis. Y aquí en este tipo de validez vamos a encontrar, por ejemplo, como también lo vamos a ver en la validez constructo, lo que es el análisis factorial, en donde yo ya analizo un modelo teórico también y puedo establecer las correlaciones. Pero eso lo vamos a ver mucho más claro cuando hagamos una validez de constructo. La validez de constructo es mucho más compleja porque no siempre, porque de repente los constructos pueden ser un poco abstractos, un poco complejos. Y no va a ser tan sencillo encontrar como otras variables con las que se haya relacionado. Y entonces nosotros tendremos que hacer un modelo que se basa principalmente, también en el anterior, pero aquí vamos a ver un modelo que se basa mucho en las correlaciones y sobre todo en análisis predictivos como regresiones, multiregresiones, que nos van a permitir ver si este constructo en su conjunto realmente nos lleva está adecuado a la teoría que estamos generando. O sea, es una evaluación muy profunda, es una validación en donde estoy tratando de ver si totalmente la teoría que yo estoy teniendo realmente está siendo reflejada estadísticamente en mis constructos, en mis ítems, en mis constructos o factores y por ende en los ítems. Y obviamente al hacer este tipo de evaluación ocupo una muestra más grande y esto también me va a estar indicando que este instrumento realmente está hecho para esta población. Y es aquí donde la estadística factorial, o bueno, los análisis factoriales pues cobran muchísima más relevancia. Sin embargo, todo esto pues lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? No es tan sencillo porque no todos los software te van a permitir cierto análisis. Ya cuando lleguemos a validez, digamos, a querer establecer validez predictivo concurrente, digo, sí se podrá hacer incluso hasta en software que ya conocemos, pero tendríamos que utilizar otros más complicados, ¿no? Como no tenemos acceso a software de paga, pues entonces tendríamos que utilizar, por ejemplo, R. Sería una muy buena elección. Bueno, finalmente pues la confiabilidad es de que los resultados son replicables a través del tiempo, no solo que miden lo que tienen que medir, sino que son consistentes, y para esto vamos a utilizar dos medidas: la medida de alfa de Cronbach, que es la más utilizada, y la medida que a mí digo, no a mí, sino que los metodólogos, los estadistas están de acuerdo en que es mucho más confiable que el alfa de Cronbach, que es el omega. Alfa de Cronbach es un análisis de consistencia interna, es decir, yo voy a hacer una relación entre las respuestas, entre cada ítem y cómo me respondieron los participantes y ver si son consistentes. Pero se ha demostrado que alfa de Cronbach muestra ciertas inconsistencias internas con él mismo. Entonces, bueno, se usa, es muy respetable, es muy aceptable. Yo lo uso mucho, en la mayoría de mis estudios está. Pero sin embargo, cada vez estoy tratando de migrar más a los valores omega, que son mucho más estrictos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya quedado como clara la idea general de lo que es el tema, y posteriormente pues estaremos practicando y haciendo diferentes ejercicios de este tipo para sus trabajos. Lo más importante ahora es que tengan ya muy identificados sus instrumentos y que hayan hecho las adecuaciones necesarias para poder recolectar información. Me da gusto saludarlos nuevamente y espero verlos pronto. Bye.